Grabando. Muy buenos días, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Estadística General 1 de la sede de Turrialba. Y este video también es un respaldo para los estudiantes de la sede de Limón, que también están llevando el curso Estadística General 1, pero de forma presencial. Y este video sirve de respaldo. Bien, vamos a revisar el cronograma del curso para ver los contenidos, para ver si estamos, bueno, para ver las actividades para el día de hoy y las actividades futuras. Bien, estoy abriendo aquí el cronograma. Bien, hoy es 5 de abril, hoy concluimos con el tema número 1. Vamos a concluir con el tema de conceptos estadísticos y vamos a proceder a completar la tarea número 1. Tienen hasta hoy a medianoche para completar la tarea número 1. Me han contado que ustedes ya han avanzado con la tarea, perdón, con la tarea y con, en realidad me gusta llamarle laboratorio, es como un laboratorio. Eso me alegra bastante que hayan avanzado con la tarea. La próxima semana es Semana Santa, no sé cómo se va a manejar la Semana Santa, pero bueno, voy a dejarles ahí digamos, el material del curso, el material para que lo vean, para que lo vayan viendo, lo vayan avanzando. Si están muy aburridos ahí en Semana Santa, porque apenas sería martes. Bien, ahí voy a subirles el material para la próxima semana. Entonces, el día de hoy vamos a ver, hoy tenemos que concluir con el tema de conceptos estadísticos y vamos a proceder a concluir el laboratorio 1. Muchos me han dicho que ya lo concluyeron, lo cual me alegra, que ya adelantaron con la lectura. Eso me alegra. Muy bien. Espero que todos hayan llenado la encuesta para los estudiantes. Por favor, pido que la llenen. El recibido es muy importante que lo hayan completado. 40 estudiantes, muy bien, bueno, bastantes ustedes. Y bien, los de inclusión. Bien, entonces, vayan por favor a los conceptos estadísticos. Vayan a los conceptos estadísticos. Y lo que vamos a hacer hoy es, igual que lo hicimos con la primera clase, aquí está, digamos, voy a comentar esta filmina, que son los aspectos más importantes de la lectura de Miguel Gómez. Ahí tienen el capítulo 2 y tienen también el capítulo 3. Los aspectos más importantes los voy a comentar y cuando pues de que vean la filmina y que la comentemos, pues ya ustedes pueden hacer la lectura completa, pueden hacer la lectura del documento completo, que realmente pues es muy fácil de leerlo cuando ya tenemos cuando ya tenemos un resumen de los aspectos más importantes. Muy bien, entonces vamos a ver lo que son las fuentes de datos y técnicas de recolección. Vamos a abrir este documento y vamos a comentarlo. Bueno, ahí se está bajando. Bien. Este es un buen resumen. Este es un buen resumen que nos dice, que nos indica lo que son las fuentes de datos. Fuentes de datos. La información generalmente, la primera gran clasificación es que
la fuente existe o no existe. Entonces, si existe, no hay ningún problema. Si no existe, hay que construirla. Hay que construirla de alguna forma. Entonces, con respecto a las fuentes existentes, van a ver que se clasifican en fuente primaria y la fuente secundaria. Esta es la primera gran clasificación de la información. Fuentes existentes, las cuales se clasifican en primaria y secundaria. Cuando no existen los datos, cuando no están los datos, bueno, hay que construirlos de alguna forma. Tenemos los experimentos, tenemos las observaciones, tenemos las entrevistas, que es algo pues, muy usado en la estadística, quizás lo más popular. Está el registro y está lo que son los envíos y devolución de cuestionarios, ya sea por correo o ya sea por internet. Cada uno de estos aspectos los vamos a ver. Bueno, entonces veamos por este lado la primera gran clasificación que tenemos acerca de la información. Veámonos esta parte de aquí del esquema, lo que son los datos existentes, fuente primaria, fuente secundaria. Bien, entonces veamos esa parte de ahí. Bien, la fuente primaria es la que produce la institución o persona encargada de generar los datos. Vean ustedes que la fuente primaria es quien hace el dato, o sea, quien construye el dato, el encargado de reproducir los datos. Bueno, recientemente hubo encuestas políticas publicadas por los diarios, por La Nación, por El Observador, por algunos diarios digitales, pero ellos no son los que produjeron los datos. Ellos no son los que produjeron los datos. ¿Quiénes fueron los que produjeron los datos? Bueno, las empresas encuestadoras, el Sid Gallup, Unimer, ¿quién más? El CIEP, Demoscopía. Esas son las fuentes encargadas de generar los datos. Esa es la fuente primaria. Con respecto a los datos, el INEC es una organización que produce datos, el Banco Central produce datos. Vean ustedes que la fuente primaria es la encargada de producir los datos. La fuente secundaria somos todos los demás. Son las personas que reproducen la información de las fuentes primarias. La Nación, por ejemplo, es una fuente secundaria. Ellos no produjeron los datos. Ellos no produjeron los datos. Ellos dieron los resultados de la fuente primaria. Entonces, como podemos ver, la fuente primaria es el origen, tiene bien puesto el nombre, es la fuente, el origen de donde están los datos, y la fuente secundaria somos todos los demás. Van a ver ustedes que, bueno, las Naciones Unidas, ellos recogen información de todo el mundo, las organizaciones de todo el mundo, y producen sus anuarios. Naciones Unidas es una fuente secundaria. Ellos no producen datos, ellos reproducen la información que le suministra el resto del mundo. Entonces se convierten en una fuente secundaria. Bien, veamos los datos no existentes. Bueno, lo primero es el experimento. El experimento es un procedimiento para probar hipótesis. Van a ver ustedes que el experimento, no sé si veremos algún experimento aquí en el curso, pero en el experimento es cuando usted quiere someter a hipótesis, o sea, usted quiere comprobar algo mediante la experimentación. A ver, ¿qué es la experimentación? Bueno, usted controla, por ejemplo, tiene un grupo de personas llamado el tratamiento, ¿verdad? Y tiene otro grupo llamado el control. ¿Verdad? Les voy a poner un ejemplo. Bueno, se habla mucho acerca de la concentración de las personas, la concentración, el estrés de las personas también con esto del coronavirus. Entonces, usted quiere probar el efecto, por ejemplo, algo que acabo de ver recientemente,
el efecto de la taurina. No sé si ustedes han escuchado hablar de la taurina. ¿Alguien ha No, escuchado profe, hablar de la taurina? yo no, profe. Es lo que le ponen a las bebidas, ¿no, profe? Correcto, es Algunos. algo que le ponen a las bebidas energizantes, ¿ve? Es algo que le ponen a las bebidas energizantes. Entonces, usted quiere ver el efecto de la taurina en la concentración de las personas. Usted quiere probar el efecto de la taurina en la concentración de las personas. Entonces, usted hace dos grupos. Un grupo que se llama tratamiento y un grupo que se llama control. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al grupo de tratamiento, ¿qué le da? Bueno, le da un refresco de esos energizantes. Taurina. Y el otro grupo que le va a dar, hay un refresco natural, ¿no? Un refresco normal. Eso se llama el control, ¿ven? O sea, no le da, no le da nada, ¿ven? Después de eso, usted los pone a leer un documento y después les dice qué es lo que usted recuerda de ese documento al final desde que lo lea el documento. Entonces se va a dar cuenta, quizás, ¿verdad? Que los que bebieron taurina tienen una concentración diferente a los que tuvieron el control. Eso es lo que se quiere probar, ¿ves? Si se quiere probar si la taurina produce algún efecto sobre la concentración de las personas. La taurina lo pone a uno en un estado muy alerta, ¿verdad? Lo pone muy, muy alerta. Le quita el sueño, ¿verdad? Lo pone. Por eso es que la gente toma esas bebidas energizantes, ¿ves? Entonces, usted mide el efecto de la taurina, ¿verdad? En la concentración de las personas. Eso es un experimento. Eso es un experimento, ¿ves? Es un procedimiento para probar hipótesis. ¿Cuál hipótesis? Bueno, que la taurina produce algún efecto en la concentración de las personas. Esa es su hipótesis. Entonces, vean ustedes que cuando usted no sabe nada de la taurina, cuando no tiene datos existentes, una forma de recopilar la información es mediante un experimento. Es mediante un experimento. Entonces, un experimento es un procedimiento para probar hipótesis. Jóvenes, vean, una aclaración. Yo vivo muy cerca de donde ocurrió el incendio en Curridabat. No sé si escucharon que el viernes pasado hubo un gran incendio en Curridabat. Sí, profe. Eso queda, sí, yo vivo como a unos 600, 700 kilómetros de donde, perdón, 600 metros de donde ocurre el incendio. Por eso es que van a escuchar ambulancias y todo. Todavía están, imagínense, todavía están tratando ahí las cosas. Eso es un desastre, sí. Entonces van a escuchar ambulancias y cosas. Bien, lo segundo es mediante la observación. A ver, la segunda forma de recopilar información no existente es mediante la observación. Entonces, usted recolecta información de lo observado. Van a ver ustedes que, sobre todo los antropólogos, sobre todo la gente que, digamos, que trabaja con ciencias sociales, ellos observan y van recopilando la información de lo que van observando. A veces hay observación participante y a veces, cuando usted observa, usted no interviene. Generalmente interviene. Simplemente observa y anota. A veces sí uno participa y uno pues hace observación participante, pero en general cuando usted hace la técnica de observación, usted simplemente observa y anota. Bien, ahí lo van a ver en el libro, está muy bien explicado lo que es la observación participante. Luego, la entrevista, bueno, también los datos no existentes pueden ver mediante entrevistas. Esto es lo más común, lo más popular, quizás lo que ustedes más conocen. Las entrevistas, las encuestas, pues, son encuestas, pero las entrevistas. Puede ser entrevista cara a cara o puede ser entrevista telefónica. Vean ustedes que
creo que todos nosotros, con muy pocas excepciones, alguna vez lo han entrevistado en una encuesta. Yo creo que a todos lo han entrevistado. Les hacen una encuesta, a veces lo entrevistan a cara o a veces le llaman por teléfono. Entonces, la entrevista cara a cara, naturalmente, es más compleja, ¿verdad? Más costosa. Que pues hay que ir a tocar puertas y tengo que hablar con las personas. A veces la persona pues se aburre de que le estén preguntando cosas. La entrevista telefónica pues es mucho más rápida, tiene que ser rapidísima porque no la persona cuelga. La entrevista telefónica tiene desventajas. Hoy en día con las estafas pues esto de las encuestas telefónicas se ha puesto un poco complicado. Entonces vean ustedes que existen esos métodos. Entrevista puede ser cara a cara o puede ser telefónica. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Y recientemente hoy en día se está popularizando esto, pero con muy poco éxito. El cuestionario autoadministrado. Usted envía un correo electrónico y la persona responde, o envía un link, ¿verdad? De internet y la gente responde. Esto tiene, pues, en Costa Rica muy poco éxito, porque, pues, no, por WhatsApp incluso, mandan cosas. Digamos, no estamos todavía muy acostumbrados, digamos, a responder cosas por correo. Que hay que rogarle a la gente que responde el correo, hay que estarle recordando, insistiendo. Ya llenó el correo, ya llenó el correo, hay que mandarle recordatorio. Es una técnica muy barata porque pues, mandar un correo pues es prácticamente muy barato. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? A ver. Aquí. Tiene la gran desventaja también que no se sabe quién responde el correo, pero bueno, esperarían que las personas que dueña el correo sea la que la responda. Y está el método del registro. El método del registro es, el registro tiene bien puesto el nombre, es un lugar, un registro es un método donde usted, por ley, usted registra alguna información. Por ejemplo, el registro de la U. El registro de la U, pues ahí usted va, ahí está su nombre, sus notas, la dirección de su casa y alguna otra información mínima, ¿verdad? El registro es un método, digamos, de recolección de información, pero es información básica, es información muy básica la que se puede recolectar con el método de registro. Apenas tienen su nombre, el número de cédula, por ejemplo, la dirección de su casa, alguna información socioeconómica y sus notas, por los cursos que usted digamos, matriculó, pero no existe más información en registro. Digamos, si quieren saber la opinión suya acerca de un tema, pues registro no es un buen método para recolectar información. Tienen que hacer una entrevista. Bien, entonces, ese es el resumen de los datos no existentes. En el libro aparece una filmina muy interesante, donde le presenta las principales ventajas de los 4 métodos para recolectar información utilizando un cuestionario estructurado. Vean que el libro, pues, de alguna forma se orienta bastante y se va bastante a lo que es el método de recolección de información mediante el cuestionario, porque después habla acerca del cuestionario. Van a ver que el correo, pues el correo es de bajo costo, el internet también. Costo, pues aquí el cuestionario cara a cara no es barato y el teléfono tampoco es barato. Aquí van a ver que se obtiene información muy confidencial cara a cara y por teléfono. Ya por correo y por internet ya usted no puede hacer preguntas muy confidenciales. ¿Por qué? Porque la gente pues, se las va a brincar. Cuando usted está cara a cara o está por teléfono puede insistirle a la persona, puede repetirle a la persona, puede convencer a la persona.
alto porcentaje de respuesta, vea que también cara a cara o por teléfono. Y así sucesivamente. Entonces, probablemente le van a preguntar a ustedes de algunas ventajas o algunas desventajas del método, los métodos de recolección, y este gráfico que está acá es un excelente resumen. Muy bien. Esta es la primera parte del, digamos, del tema de fuentes de información. Cuando lean la lectura, por favor, cuando lean la lectura, tomen en cuenta estos aspectos, sobre todo, pues, la clasificación de las fuentes de datos y las ventajas y desventajas que tiene cada uno de esos métodos. Es muy importante que lo tomen en cuenta. Bueno, y leen el capítulo 2. Bien, cerremos acá y vamos al cuestionario. Veamos el tema del cuestionario. Otro de los temas muy importantes del libro es el tema del cuestionario. Veamos el cuestionario. Naturalmente les voy a hacer aquí un resumen del capítulo, este sería el capítulo 3 del cuestionario. Y ustedes pues leen la lectura ampliada y después de eso completan el laboratorio. Laboratorio, a ver, 3. Aquí está el cuestionario. Bien, bueno, yo creo que todo el mundo conoce lo que es un cuestionario, ¿no? Cuestionario es el instrumento para recolectar la información. Es lo que le llaman popularmente la encuesta. El cuestionario traduce las necesidades de investigación en preguntas. Entonces, usted tiene necesidades de información y usted esas necesidades las traduce en preguntas. Las preguntas pues guían la entrevista. Usted tiene que guiar, siempre tiene que recordar que es una entrevista, ¿no? Usted tiene que guiar la entrevista y facilita el registro de las respuestas. Bien. La clasificación de las preguntas del cuestionario, van a ver ustedes que son 3 grandes clasificaciones. Cuando usted vaya a hacer un cuestionario, tome en cuenta que puede hacer 3 grandes clasificaciones: las cerradas, las abiertas y las semiabiertas. Esas son las clasificaciones, esta es la clasificación que hay. Bien, la cerrada dice, tenemos opciones definidas y es muy fácil digitar y procesar. Es muy fácil digitar y procesar. El problema que tienen las preguntas cerradas es que limita la libertad de respuesta. ¿Por qué? Porque las opciones ya están preestablecidas. Vean esta pregunta del cuestionario. Es una pregunta que está precodificada, atención, precodificada. Tiene 1, 2, 3 y un 9. Pregunta, ¿esta variable que está acá es cuantitativa o es cualitativa? Cualitativo. Es cualitativa, muy bien. Es cualitativa, muy bien. Cualitativa. Ahora, ¿es nominal, ordinal, intervalo o razón? Nominal. Ordinal. Nominal, ordinal. Entonces, esa es la pregunta del examen. Entonces, ¿nominal o es ordinal? Ordinal. 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 Vamos a ver aquí. Vea, acabo de encontrar algo interesante aquí. Dice que yo puedo crear una encuesta aquí. Es cierto.
Bueno, ahorita pruebo eso de la encuesta, ve. Y dicen que yo puedo hacer una encuesta, una votación ahí, ¿verdad? Dice qué tipo de pregunta es. ¿Qué tipo es más bien de escala? Nominal, ordinal, nominal, ordinal, intervalo, razón, dice. Nominal, nominal. Vamos a ver, ordinal. Escala. Claro, alguien muy vivo va a decir, vea, profe, pero ya hay números. ¿O no? ¿Verdad? ¿Ah? Y vamos a ver, y vamos a ver si se ve. Ahí la ven ustedes. Profe, para lanzar la votación tiene que irse a la reunión de Zoom en la Ajá. aplicación y darle lanzar. Ah, lanzar, así es. Ujú. Bueno, vamos a lanzarlo entonces. Pulse. Ah. A ver, marquen, porfa. Launch. A ver, lancen, porfa. Lancen, lancen, oíme a mí. Respondan, porfa. Pregunta, ve. Bueno, la gran mayoría dice que no, unos dicen que escala. Primera vez que hago esto. Primera vez que hago esto, sí. Vean. Vamos a ver sí, gracias. Faltan 4. La respuesta correcta es que la variable es cualitativa. Yo creo que ahí no hay ninguna duda. Ahí no hay ninguna duda. Es cualitativa. Ahora, vean ustedes que cuando es cualitativa solamente puede ser nominal o puede ser ordinal. Solamente una de esas dos, ¿verdad? Solo puede ser nominal o puede ser ordinal. Solamente una de estas dos puede ser. Nada más. Solo puede ser nominal o puede ser ordinal. O sea, escala y razón no pueden ser. ¿Por qué? Porque es una cualitativa. Bien. Share results. Ya. Ahí lo ven los resultados. Sí, profe. Sí, profe. Y vean, la respuesta correcta es que es ordinal, sí. Les voy a decir por qué no es nominal. No es nominal porque, a ver, porque vean ustedes que aquí hay un orden, menor, igual, peor. Aquí hay un orden subyacente, ¿ve? Bueno, el no sabe no responde, que ese nunca juega, ¿ve? Eso no juega. Aquí hay un orden subyacente. Mejor, igual, peor. Vea la pregunta. Mejor, igual o peor. Hay un orden. Entonces, esa sería de tipo ordinal. No es nominal porque sí existe un orden. A ver, y no es de intervalo porque la variable no es cuantitativa. Entonces, vean, las preguntas cerradas, usted ya tiene opciones predefinidas. Ya tienen estas opciones.
Aquí le puede poner un código. Estos son precódigos, ¿ve? Estos son códigos. 1, 2, 3, 9. Puede ser cualquier número. Puede ser cualquier número. Por eso yo les decía que no es cuantitativa. Puede ser cualquier número y no significa nada. Ahora, esto es muy fácil de digitar y procesar. ¿Por qué? Porque cuando usted está en el Excel o procesando los datos, simplemente se ponen mejor. Por ejemplo, si esta persona puso mejor en la base de datos, usted pone un 1. Ahora, limita la libertad de respuesta. ¿Qué significa eso? Bueno, la persona pues va a tener que decir mejor, igual o peor. No tiene que responder nada más. Eso está bien, pero muchas veces, pues a veces la gente tiene otro tipo de respuestas, ¿no? Puede decir, bueno, mejor al principio, pero yo ahora, después, fue peor. No. Mejor, igual o peor. Entonces vea usted que se limita un poquito la libertad de respuesta. ¿Por qué? Porque las opciones ya están preestablecidas. Usted tiene que conocer muy bien las opciones del cuestionario. Tiene que pensarlas muy bien, las opciones del cuestionario. Esas son las preguntas cerradas. Vamos a ver la siguiente, Filmina. Ok. A veces usted tiene opciones definidas y es dicotómica, o sea, con sí o no. Dice, posee usted automóvil. A ver, ¿esta qué tipo es? ¿Esta qué tipo es? Nominal. Esta es nominal, ¿verdad? Sí y no. Es cualitativa y es nominal. Cualitativa y nominal. Cuando solamente son dos opciones, sí o no, se llama dicotómica. Hay algunas variables que son dicotómicas, sí o no. Fue diagnosticado con COVID en algún momento, sí o no. Hay algunas variables que son dicotómicas. Si el curso es lo matriculó de forma ordinaria o por instrucción, por ejemplo, ordinaria o instrucción. Entonces, hay algunas opciones que son dicotómicas. Y hay opciones definidas de opciones múltiples. Vea esta. A ver, ¿qué tipo de variable es esta? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cualitativa. Cualitativa. ¿Y cuál es su escala? Nominal, ordinal, intervalo, razón. Nominal. Nominal, muy bien. Están hechos unos tigres, muy bien, a ti me gusta. Perfecto. Muy bien, muy bien. Preguntan, ¿en qué lugares ha usado Internet en el último mes? Y usted puede abarcar varios. Entonces vean ustedes que esto sigue siendo cerrada, pero de opciones múltiples. Entonces dice, bueno, el Internet lo he visto en la casa, dice, en un centro comercial, dice, y donde yo estudio, ahí en la U. Marqué mal, así, bueno, así. El 1, el 3 y el 5. Entonces vean ustedes que la persona tiene que marcar o el entrevistador tiene que marcar. Entonces, ya saben, hay de opción única están las está de dicotómicas y de opciones múltiples. Siguen siendo cerradas. Si le dicen el otro, bueno, usted pregunta. Otro, dice, sí. ¿Cuál? Escribe aquí, ¿verdad? Qué sé yo, en el bus. Bueno, hay buses donde ya hay internet. Los buses de Punta Arenas son muy cómodos y tienen internet. ¿Hay alguien de Punta Arenas? No. En el grupo hay alguien de Punta Arenas, no hay nadie. Profe, que yo sepa no, pero creo que la más cercana sería yo, que soy de Orotina. Ah, ya. ¿Y
Bueno, ahorita le pregunto algo, ahorita le pregunto, tengo que viajar a Punta Arenas, ahorita le pregunto algo. ¿A qué hora sale el primer bus de San José a Punta Arenas? No sabe. Para Punta Arenas, no sé, profe, pero creo que podría averiguar. Ok, por favor, el primer bus, me dicen que a las 4 de la mañana. San José Punta Arenas. Sí, por favor. 4:05 creo, profe. 4:05. Mm. Wow, allá en San José. Sí, la de, ¿cómo se llama? Empresarios Unidos. Ajá, sí, en Empresarios Unidos. Dios mío, bueno, a esa hora no lo matan ahí, a esa hora, es peligroso ahí en la calle. Bueno, si hay fila, yo creo que no, porque es muy peligrosita esa calle ahí. Bueno, vean las preguntas abiertas, preguntas abiertas. La pregunta abierta es una pregunta que le llaman una respuesta libre. Es complejo digitar y procesar el cuestionario. ¿Por qué? Porque usted tiene que empezar a ver qué respuesta pone, o sea, qué respuesta, digamos, cómo va a procesar esto, es decir, cómo va a analizar texto abierto. La gran ventaja que tiene este tipo de preguntas es que da libertad de respuesta a la persona, da completamente libertad. La pregunta abierta típica es así, dice, pasando a otro tema. Para usted, ¿qué significa tener éxito en la vida? Y pregunta, si es éxito económico, dígale que es éxito en general. ¿Éxito qué? Dice, no, éxito en general, ¿verdad? Entonces, la persona dirá, bueno, para mí es tener mucho dinero y tener, qué sé yo, un trabajo fijo. Tener mucho dinero y tener una empresa propia. Entonces, usted escribe aquí, ¿verdad? Para mí, tener éxito es tener mucho dinero. Usted escribe exactamente lo que la gente le dice. Mucho dinero. Dinero y tener su empresa propia. Algo así. Entonces, van a ver ustedes que esto, pues, esta respuesta libre, le da libertad de respuesta a las personas. El problema que existe esto va a ser para el investigador, va a ser para usted. Después, ¿cómo clasifica esto? O sea, ¿cómo agrupa esto con otras respuestas? Si otra persona le dice, bueno, para mí el éxito es tener mucha salud, por ejemplo, tener salud y que su familia esté bien. Ya tomó otra dimensión del éxito. O le dice una tercera persona, bueno, para mí el éxito es, no sé, estar en paz con Dios y con todos los demás. Una cuarta persona le dice, bueno, para mí el éxito económico tener un buen trabajo. Entonces vean ustedes que después usted toma todas las respuestas y tiene que ver cómo hace para agrupar. Esta persona vea que se fue por la cuestión económica y por la cuestión empresarial, ¿verdad? La segunda persona se fue por el lado de la salud. La tercera, pues, se fue por el lado de la familia. Y la última persona se fue por la cuestión espiritual. Entonces, usted va a tener después que buscar algún método, alguna forma para agrupar respuestas. Eso está claro, sí. Sí, profe. O sea, usted Sí, profe. después tiene que ver qué hace con esas respuestas, cómo agruparlas para poder analizarlas. Usted va después de tener que buscar a un experto en texto, ¿verdad? En análisis de texto para que le diga, bueno, esta persona se fue por la parte empresarial, o esta persona se fue por la parte psicoemocional, o esta persona se fue por la parte emotiva, ¿ves? Es complejo digitar y procesar preguntas abiertas, sin duda. Eso de una vez se lo digo. Eso, usted decide hacer preguntas abiertas, acostúmbrese a que va a ser complejo digitar, va a tener que buscar
expertos que le ayuden a procesar texto. Los sociólogos son buenos para eso. Bien, ahora, debido a ese problema de la pregunta abierta, se ha ideado un instrumento que se llama pregunta abierta de registro cerrado. Esto es muy común, digamos, porque ya los investigadores se han dado cuenta que la pregunta abierta tiene sus problemas, ¿verdad? Entonces, debido a eso es que han inventado esta herramienta que se llama una pregunta abierta de registro cerrado. ¿Qué es una pregunta abierta de registro cerrado? Bueno, usted le pregunta a la persona, es una pregunta abierta, sigue siendo una pregunta abierta, pero las opciones que usted tiene, ¿verdad? Escondidas en el cuestionario, no se las enseña al entrevistado, sino que usted las escoge. Usted las escoge. Vea esta pregunta. ¿Cuál es la razón principal por la que prefiere la marca de arroz Liberia? Entonces la persona le dirá, mira, a mí me gusta mucho porque huele bien rico. Mira que el olor, pues no tiene un olor así como a arroz, sino que es un olor sabroso, rico, delicioso. Entonces viene usted y empieza a buscar. Mire. Por el olor, dice aquí. Por el olor. Ajá, correcto, muy bien. Y después de eso, ¿por qué otra razón usted prefiere la marca de arroz Liberia? Ah, no, mire, es que la verdad es que comparado con otros productos, tiene un buen precio. Ah, ok, tiene un buen precio, es más económico monetariamente. Mire. Precio. Entonces, esa pregunta abierta, que originalmente estaba abierta, tiene un registro cerrado. Ya usted en la base de datos va a poner 05 y después 09. ¿Qué le parece? Profe, una pregunta. Dígame. Pero no es como más complicado prever todas las respuestas que una persona a la cual estemos haciendo una encuesta puede dar. Claro que sí. Claro que sí. El investigador va a tener un trabajo bien complejo haciendo todas estas opciones. Digamos, si usted se dedica a esto, digamos, si usted se dedica a esto, se dedica a esto de las encuestas, que es un negocio, que créame que es un negocio muy jugoso y muy bueno. A mí me gusta mucho. Lo que te recomiendo es que antes de hacer esto, haga lo que se llama un focus group. ¿Sabes qué es un focus group? Bueno, pongamos aquí focus group. Grupo focal. ¿Has escuchado eso? Grupo focal. Me suena, pero no estoy del todo segura. Profe, ¿no es Ajá. cuando se reúne como a participantes de diferente población para hacerle las preguntas o como para realizar Correcto. una encuesta corta? En realidad los ponen a comer, ¿verdad? Sí, exactamente, los invitan, les pagan, ¿verdad? Porque siempre les pagan y pagan muy bien. Les dicen, oye, ¿quieres venir a un focus group? Dice, mira, te vamos a pagar el Uber o el taxi y te vamos a pagar ahí un dinerito para que ¿Y de qué va a hacer? No, vamos a comer. Dice. ¿Vamos a qué? Bueno, perfecto, ya llego. Llega, ¿verdad? Y bueno, hay arroz ahí. Hay arroz y entonces los ponen a comer arroz, ¿verdad? ¿Qué les gustó el arroz? Dice, no, mira, está rico, está sabroso. Dice, no me gustó. Mire el anuncio, dice, les muestran. Entonces la gente empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y uno simplemente va notando, dice, mira, uno de los temas que más se mencionó fue el sabor. Uno de los temas es que queda suelto, invita a hombres, invita a mujeres, invita a amas de casa, invita de todo tipo, personas. Entonces la gente va a empezar a hablar y hablar y hablar. Todo el mundo habla, y usted simplemente anota. Anota qué es lo que la gente menciona. Mira, el arroz se ve limpio, mira, el arroz huele bien, el arroz revienta.
en realidad estos códigos que están acá es el resultado de un trabajo casi de investigación anterior. Es cierto lo que dice la compañera. Si usted decide hacer una pregunta abierta de registro cerrado para economizarse el espacio, va a tener que hacer un trabajo muy profundo. Muchas veces las empresas no lo hacen porque, claro, eso invertir tiempo y recursos. Pero bueno, esto se puede hacer. Si no, va a tener que hacer la codificación, ¿verdad? O el estudio con análisis de texto, llamando a un experto. Esta es la ventaja que tiene este método de la pregunta abierta de registro cerrado, es que ya le va a dar de una vez los códigos. Ya no es necesario clasificar. Pocas veces, Profe, de paso les digo, pocas veces yo he visto esto, sí, de preguntas abiertas de registro cerrado, pocas veces. Sí, dígame. eso era lo que le iba a preguntar, porque si hablamos de costos para las Claro, empresas, y mejor hacer una pregunta cerrada, que la gente responda antes de hacer este tipo de cosas, porque en costos se eleva mucho. sí. Ahora la otra cosa también es que, por ejemplo, si usted es muy experto en esto, digamos, si usted ya ha hecho esta pregunta antes, ya puede saber, digamos, qué es lo que la gente puede responder. Por ejemplo, hay una encuesta hay una pregunta que se hizo mucho en las encuestas políticas que me llamó mucho la atención y es, ¿cuál es el principal problema que tiene Costa Rica? Y claro, la gente decía de todo, pero en general respondía siempre 5 cosas, ¿ves? ¿Cómo se llama? La cuestión económica, el empleo, la seguridad pública, ¿verdad? Perdón, la seguridad en la calle, ¿verdad? La delincuencia, pues, la crisis económica y los impuestos, una cosa así. Respondía un montón de cosas, pero siempre venían, digamos, con 4 o 5 cosas fijas, ¿ve? Eso también puede ayudar, digamos, si usted, digamos, ha hecho las encuestas anteriormente, pues ya sabe lo que la gente puede responder. Entonces, vean ustedes que esta pregunta de registro cerrado es todo un reto. Todo un reto. Hay que invertir, es cierto lo que dice la compañera, hay que invertir mucho tiempo en este tipo de preguntas abiertas. Tiene la ventaja que le va a dar los códigos finales, tiene la desventaja que va a tener que hacer todo un trabajo previo de investigación. Muy bien. Ve, ya leí la respuesta del examen. ¿Cuál es la principal ventaja de la pregunta abierta de registro cerrado? ¿Cuál es la principal desventaja de la pregunta abierta de registro cerrado? Muy bien, sigamos viendo. Bueno, hay unas semiabiertas. Hay unas semiabiertas y le dicen semiabiertas porque vean, es una pregunta cerrada, parece cerrada, pero tiene una opción aquí. Dice, cuando va a comprar un pantalón de mezclilla, ¿a qué le da usted más importancia? ¿A la marca, a la talla, al tipo de tela, al precio o a qué? ¿A todo? No, no, no. ¿A qué le da usted más importancia? Tiene que escoger una. No, no, ninguno de esos dice. A otro. Ajá, ¿a qué? Ah, no, digamos, que sea, qué sé yo, que tenga, qué sé yo, que sea que sea, digamos, sea de un país ahí, qué sé yo, que sea norteamericano, por ejemplo, que sea inglés, una marca inglesa o norteamericano, muy bien. El país de origen del pantalón, ¿verdad? Bueno, los rusos hacen muy buenos pantalones de mezclilla, pero ahora con la guerra, pues está complicada la cosa, ¿ve? Bien, entonces, como la persona dice que el país de origen, entonces vean ustedes que queda una pregunta semiabierta, ¿ve? Donde cuando venga con otros, es una semiabierta.
ver. Ahora, el cuestionario también se clasifica, las preguntas se clasifican según la naturaleza, por hechos, por intenciones, por acciones, por opiniones y por actitudes. Ustedes lo van a ver en la lectura. Ustedes van a ver en la lectura. Los hechos son cosas concretas, ¿verdad? ¿Cuál? Fecha de nacimiento, por ejemplo, un hecho. ¿Por quién votó usted? Es un hecho. ¿Qué otro? Por ejemplo, cuando las encuestas de fecundidad dice cuántos hijos nacidos vivos tuvo usted a lo largo de su vida. Esos son hechos incuestionables, ¿ven? Hay preguntas de intenciones, si ustedes se dan cuenta, en las encuestas políticas se da mucho esto, ¿por quién va a votar usted? ¿Cuál es su candidato favorito, ve? Entonces hay intenciones. Hay preguntas también de tipo de acciones. Van a ver ustedes que hay preguntas de acciones. ¿Qué haría usted frente a esta situación? Entonces, usted presencia un accidente de tránsito que, bueno, en una encuesta de seguridad, ¿qué acción tomaría usted, verdad? ¿Llama a la policía o ayuda o no hace nada? Naturalmente las opiniones, encuestas de opinión. ¿Cuál es su opinión acerca de la nueva ley o la ley de empleo público? Generalmente son preguntas abiertas, apúntense ahí. Aquí son preguntas abiertas la gran mayoría cuando preguntan opinión. Profe, Sí, ¿me podría repetir lo de los hechos, por favor? los hechos son cosas Sí. concretas y refutables. Ah, ok, gracias. Por ejemplo, le preguntan a usted de su fecha de nacimiento, bueno, es irrefutable, ¿verdad? O le preguntan, por ejemplo, su edad de años cumplidos. Le preguntan, por ejemplo, cuántos hijos tuvo a lo largo de su vida. Hijos nacidos vivos a lo largo de su vida. Pues son hechos. No son opiniones. Le preguntan su nota en el... ¿Cuál fue su nota en estadística general 1? Te da la nota, ¿verdad? Son hechos. Las intenciones, las acciones, opinión y las actitudes. Las actitudes son, lo van a ver ahí, que le van a presentar una situación hipotética y le van a preguntar un poco cuál es su actitud frente a esa situación. Se parece mucho a las intenciones. Bien. Esto es una guía. WhatsApp, ¿qué dice aquí? ¿Alguien mandó algo por WhatsApp? ¿Qué es esto? Ahora veo. Fue el horario de buses que le mandé, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Póngase un punto extra ahí. Muchas gracias, Landy. Bueno, vean, hay unos detalles del cuestionario muy importantes, el orden de las preguntas. Cuando usted haga un cuestionario, pues, tome en cuenta, vamos, el orden de las preguntas. Empiece con preguntas muy generales y después va profundizando. No pregunte de un solo golpe por quién va a votar usted, ¿verdad? Porque creo que empiece preguntando cosas muy generales, cómo está la economía, qué le parece a usted la situación del país, y empieza, finalmente, pues pregunta las cosas bien complicadas. Recuerden la encuesta de juventudes, sí, las encuestas de juventudes tienen preguntas muy delicadas, ¿ver? Preguntas de sexualidad y cosas. Y esas preguntas vienen ya después, al final, después de que ya el entrevistado ganó la confianza del entrevistador. O sea, ya hubo confianza, ¿ves? Hay que cuidar el orden. Dice aquí pregunta filtro. Van a ver ustedes que primero se hacen algunas preguntas filtros y ustedes van ahí ganando la confianza del entrevistado. Ganando la confianza para prepararlo para hacerle preguntas más complejas.
Ahora, con el número de preguntas y duración, pues sí, esto pues ahí no hay, lastimosamente pues, no se recomienda hacer cuestionarios muy largos, a menos de que sea ya un cuestionario tal cual. Tiene que ser el cuestionario con su duración. Pues después de 40 minutos ya las personas ya pierden la concentración. Por eso es que mis clases no son tan largas, ¿se han dado cuenta? Mis clases sincrónicas no son tan grandes. Yo duro aproximadamente como 1 hora en clase sincrónica y los dejo después a ustedes asincrónicamente, porque estar con el profesor aquí después 1 hora debe ser agotador, ¿no? ¿Cuánto llevamos? Pues bien. Debe ser agotador. No, llegamos ya casi Ahora, 1 hora. Bueno, ya casi llegamos 1 hora. Ya los dejo en clase sincrónica. Debe ser agotador, ¿no? Con el profesor. Luego, recomiendan hacer módulos, es decir, bloques de preguntas. Van a haber bloques de preguntas. Preguntas acerca de política, preguntas acerca de economía, preguntas acerca del medio ambiente, preguntas acerca de la situación familiar. Entonces, van haciendo módulos. Es muy interesante este mundo de las encuestas. A mí me gusta mucho. Hay que tener cuidado con el tipo de lenguaje que usted utilice. El tipo de lenguaje es redactar las preguntas muy neutrales, sin agresividad, no preguntas largas. Evitar las preguntas dobles. Van a ver que a veces uno pregunta 2 cosas dentro de una pregunta, entonces eso hay que evitarlo. Hay que evitarlo. No hagan muchas preguntas en una pregunta. Hagan una pregunta. Una pregunta, una respuesta. Una pregunta, una respuesta. La doble negación, no pongan 2 negaciones en una pregunta. 2 negaciones es una afirmación. Están en contra que están en contra que sigamos con la clase hasta las 12. ¿Qué les parece esa pregunta? ¿Están en contra que sigamos con la clase hasta las 12? Profe, yo siéndole sincera, sí. Después de la 1 hora y media o de las 2 horas me desconecto de una forma que igual tengo que volver a ver la clase. Están en contra. Oiga la pregunta. ¿Están en contra que sigamos hasta las 12? Usted dijo que sí. ¿Se da cuenta? Es una doble negación. Sí, ya me di cuenta. Un AP. Hagamos la encuesta ahí. Está en contra. Y así hacen las encuestas. Y así hacen las encuestas. Y aunque no lo crean, así hacen los referéndums. Muchas veces los referéndums en los países son dobles negaciones y la gente no sabe responder. Yo le pregunté, Profe, ¿está en contra de que continuemos hasta las 12? Y usted me dijo que sí. Y me profe, dijo, entonces, ¿cómo sería? simplemente pregunte en el cuestionario, no ponga doble negación, ponga, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo que sigamos hasta las 12? No estoy de acuerdo. Simplemente no ponga doble negación. ¿Ve? Yo les puse una doble negación y, bueno, la compañera cayó. No pongan doble negación. María Paula. Profe, y yo siento que de cierta manera cuando ponen preguntas así como enredadas, a la gente le da pereza contestar y es cuando no responden las encuestas. Sí, eso pasó en un referéndum en Panamá. Yo estuve ahí de asesor. La pregunta que hacían era tan enredada, tenía 3 negaciones, imagínense. Tenía 3 negaciones en la misma pregunta, entonces era difícil seguirla. La gente decía sí o no y bueno, al final no sabía qué respondía. O las respuestas cargadas emocionalmente. Cuando usted las carga emocionalmente las preguntas. En el libro vienen algunos ejemplos. Dice, le hacen la pregunta. Creo que la pregunta es así.
usted sabe que, bueno, que decían, usted sabe que el aborto, algo así, creo que decía así, es un pecado mortal, dice, porque se asesina a un inocente. ¿Usted está de acuerdo con el aborto? Entonces vea usted que la pregunta usted la cargó emocionalmente. Eso no se vale, eso no se vale. Usted la pregunta tiene que dejarla totalmente sin una carga emocional, porque si no la gente va a... Profe, eso es como sugestionar a la persona, ¿verdad? Exactamente, en política también se da, dice, bueno, usted sabe, dice que por ejemplo, que el acuerdo con el FMI puede ser nocivo para nuestro país. ¿Usted está de acuerdo con el acuerdo del FMI? Claro, la gente dice, no, yo no. Aunque la gente no sepa, pero usted ya lo preparó. Entonces, esas respuestas cargadas emocionalmente tienden a provocar un sesgo de medición. La doble medición, la doble negación también. Las preguntas dobles, aquí ni se diga, hay dos preguntas en una sola pregunta. El tipo de lenguaje. Por eso yo les pido, vea, cuando me pregunten cosas por el WhatsApp, pregúntenme una sola cosa. Profe, dice, me escriben en el WhatsApp, tengo 4 preguntas y me escriben y yo les respondo una. La primera. Para los que le escriben en WhatsApp, yo les escribo háganme una pregunta y yo le doy una respuesta. ¿Ve? Y el tipo de lenguaje, ¿ve? Usted, tipo de lenguaje neutral, sencillo. Hay preguntas que requieren información, ¿verdad? Y esto hay que cuidarse también. Por ejemplo, hoy en día, mucha gente, pues, no sabe exactamente qué es lo que está ocurriendo en Ucrania. Entonces, yo le pregunto a las personas, bueno, ¿usted está de acuerdo con el acuerdo del presidente que está proponiendo el presidente Zelensky? Claro, la gente se queda, bueno. No. Entonces, hay preguntas que requieren información. Hay preguntas que requieren información. Entonces, la forma de resolver eso es preguntando antes, ¿no? Si usted sabe cuál es el acuerdo que está proponiendo el presidente Zelensky. No lo sé. Ok. Ya, listo. No hay problema. Entonces, en el cuestionario hay hay que cuidar muchas cosas, los detalles. Bueno, muy bien. Profe, Lean la lectura, la lectura habla de estos temas interesantes. Sí, dígame. es que yo tengo una duda en la parte de en el cuestionario, bueno, que son de preguntas cerradas, Sí. que vienen opciones definidas de opciones múltiples. Ajá. Esa, es que me queda duda porque esa es cerrada y no semiabierta, es que me genera duda donde dice otro especifique. Ajá. No sé si me explico. Sí, claro. En realidad la opción múltiple no debería venir otro. Esto simplemente fue algo de la pregunta. Aquí lo más importante es que en una pregunta de opción múltiple hayan opciones donde usted puede responder varias al mismo tiempo. Eso es lo más importante. ¿Sí? Tal vez la pregunta no, aquí está, tal vez la pregunta no era la más adecuada, ¿ves? Tenía que haber quitado de otros. Se puede marcar varias. Eso es lo más importante de las preguntas cerradas. Tal vez este ejemplo no era el más adecuado. Y en la pregunta, en la otra, a ver. Dice que es una abierta de registro, es una semiabierta, sí. Veamos a ver en el esquema. Semiabierta. Sí, se parece a esta. Vamos a ver, semiabierta. Sí, la ponen aparte. La ponen aparte, ¿verdad? En realidad, de esta semiabierta, sí, esta semiabierta es una categoría aparte, sí.
Tal vez el ejemplo no fue el más adecuado. Vean, en el ejemplo quítele el, quiere le quita el número, esta de aquí, el 18. Esta Está opción. bien, profe. Vamos a ver, lo más importante es que en una pregunta cerrada de opciones múltiples es que usted pueda responder varias al mismo tiempo. Eso. Esta quizás no era de opción múltiple, esta de aquí. Porque le preguntan a qué le da usted más importancia. ¿Ves? ¿A qué? Tienen que marcar una. ¿Ves? Esta no es de opción múltiple. No, ya me acordé, sí. Esta no es de opción múltiple porque dice a qué. Sí, profe, es que en lo que tenía dudas, que cuando vimos las cerradas, venía esa otra opción, entonces Sí. me queda duda en que por qué esa no podía ser semiabierta. Sí, la semiabierta, pues es, aquí lo más importante es que usted marque, o sea, que marque una sola opción y esa única sola opción puede ser el otro. Aquí tienen que marcar solamente una. Y esa solamente una puede ser el otro. ¿Alguien iba a preguntar algo? No sé por qué la ponen aparte, la semiabierta. Si fuera por mí, yo la pondría junto con las cerradas. Pero bueno, tengan en cuenta, vamos a ver, lo más importante es que tengan en cuenta que la semiabierta tiene una opción. Tiene una opción donde usted tiene que escribir, ¿verdad? Y tal vez el ejemplo primero no fue el mejor. Eliminen esa opción ahí, esa opción para evitar, voy a ver si lo puedo eliminar yo. Esa opción, ese de otros. Lo más importante era que pudieran marcar varias al mismo tiempo. Eso es lo más importante. Bueno, entonces vayan por favor a hacer la lectura. Estoy un poco preocupado porque me dijeron que ya algunos ya terminaron la práctica. ¿Cómo lo hicieron si no habíamos discutido la lectura? A menos de que hayan empezado con la lectura. Continuar. Bueno, ya pueden continuar. Bueno, ya pasamos una hora en clases, ya pueden continuar con el intento. Mire, viene una pregunta de muestreo, vea. Vea, al realizar una entrevista en la salida del Mall San Pedro, es un ejemplo de muestreo probabilístico por conveniencia o aleatorio. ¿Qué dicen ustedes? Aleatorio, profe. Aleatorio. Aleatorio, a la salida de un mall. O por conveniencia, profe. Por conveniencia, profe. Ok. Vean, cuando la gente que va a un mall no es gente aleatoria, ¿ve? Al Mall San Pedro no es gente aleatoria. Es gente que puede vivir alrededor del Mall San Pedro o que vive cerca del Mall San Pedro o que tenga accesibilidad de ir al Mall San Pedro, no es gente aleatoria. Eliminen el muestreo aleatorio por default, ¿verdad? Esto no es aleatorio. Le queda por probabilístico o por conveniencia. ¿Qué sería? Por conveniencia. Bien. Mira, al preguntarle a una persona acerca de su peso, dicen kilogramos, la respuesta que le dé el entrevistado, si decide responderla, tiene el siguiente sesgo. Sesgo de no respuesta, sesgo de selección, sesgo de medición. Dice, si decide responderla, o sea, la persona la respondió. O sea, no es sesgo de no respuesta porque la persona decidió responderla.
esta queda eliminada. Nos queda sesgo de selección y sesgo de medición. De medición. Ajá. ¿Se han dado cuenta que la gente siempre tiene un sesgo de medición cuando le pregunta el peso? Sí, porque a veces no saben exactamente cuánto pesan o Sobre todo después de, lo menor que tienen. sobre todo después de Navidad, ¿verdad? Se bajan los kilos. Se bajan los kilos así. En la estatura casi nunca la gente tiene sesgo de medición, pero en el peso sí. Miren este. Vea. Mire. El 27. En un cuestionario se incluyó la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo o en contra de cerrar las empresas que no pagan los impuestos y que el gobierno adquiera todos sus activos? La pregunta anterior tiene el siguiente problema de redacción. ¿Es bidimensional o doble? Cargada emocionalmente y no posee ningún problema de redacción. Profe, yo diría que es doble porque están preguntando de una vez que si está de acuerdo o en contra de cerrar las empresas que no pagan impuestos y que el gobierno adquiera todos los activos. Correcto, es un problema doble. Y profe, ¿cómo tendría que redactarse, digamos, correctamente? Bueno, haga dos preguntas. ¿Está usted de acuerdo o en contra de cerrar las empresas que no paguen los impuestos? ¿Sí o no? Sí. Segunda pregunta. ¿Usted está de acuerdo? Si usted dijo que sí, ¿está de acuerdo que el gobierno adquiera todos sus activos? ¿Sí o no? No. Haga dos preguntas, ¿ve? Y profe, una pregunta, en vez de ser doble, ¿no puede ser cargada emocionalmente, digamos, por tener dos preguntas en una sola? Si hay dos preguntas en una sola, es bidimensional o doble. Ok. Lo cargado emocionalmente es, digamos, que la pregunta le metan ahí alguna afirmación que intensifique el sentimiento, digamos. Por ejemplo, un mal ejemplo. ¿Usted está de acuerdo o en contra de cerrar las empresas corruptas, verdad? Que no pagan impuestos. Y que el gobierno adquiera todos sus activos para que aprendan a no infringir los impuestos. Usted la está cargando emocionalmente. Pero el problema que vemos en esta pregunta es que es una pregunta bidimensional porque hay dos preguntas en una sola. Vea esta. En un cuestionario autoadministrado se incluyó la siguiente pregunta. Dice, ¿a qué sector pertenece la empresa? ¿Agrícola, manufactura, industrial? ¿Cómo es? ¿Cerrada? ¿Semiabierta? Abierta, registro cerrado. Pregunta cerrada. Cerrada. Eso. Perfecto. Bueno. Entonces, yo diría que ya podemos ir a trabajar en realizando el resto del cuestionario, ¿verdad? Realizando, bueno, haciendo la lectura y una pues pregunta. el laboratorio. Sí, dígame. Permiso, este laboratorio es de capítulo 1 y capítulo 2 o capítulo 1, 2 y 3. Solo capítulo 1. Ok. Solo el capítulo 1, que acabamos de ver. El capítulo 1, el que acabamos de ver está dividido en 3, recuerde. Tiene 3 lecturas. El tema 1, vamos a ver. El tema 1, tiene 3 temas. Perdón, tiene 3 capítulos. Aquí está, véalo. El tema 1 tiene el capítulo 1, que es naturaleza de la estadística, que es la clase anterior. Tiene fuentes de datos y técnicas de recolección, que acabamos de verlo.
y tiene el cuestionario. Es del capítulo 1. Ya de laboratorio. Ya en la próxima clase, bueno, Semana Santa o después de Semana Santa, o a ver qué hacemos. Vamos a ver ya el tema 2, que tiene, bueno, es un solo capítulo, los números relativos, y tiene un par de laboratorios. Y después de eso vendría ya el examen parcial. ¿Cómo la ven? Bueno, jóvenes, vayan a hacer entonces el laboratorio y bueno, tienen de aquí hasta tienen de aquí a medianoche, pero ya que estamos en clases, deberían aprovechar para hacer el laboratorio, aprovechar las horas de clase. Y cualquier pregunta me las hacen ahí en el chat. Voy a subirles este video para que lo tengan de respaldo. Bien. No sé, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún tormento? ¿Algo que me quieran comentar? De mi parte todo claro, profe. ¿Cómo todo claro, profe. Todo claro. ¿Cómo sienten la clase? ¿Cómo sienten la clase? ¿Cómo en el curso? Y hasta el momento, todo bien. Todo bien, sí, profe. Sí, muy bien. De acuerdo. Bueno, entonces, por favor, pido sí que lean el texto de los capítulos. Es muy importante que lean los textos de los capítulos y que, y que hagan el laboratorio. El laboratorio, muy importante el laboratorio. Bueno, muy bien. Entonces, voy a subirles el video y les aviso y nos vemos en el chat, porque me imagino que habrán preguntas en el chat. Bueno, un saludo. Listo, profe. Bueno, profe, que te buen día. Gracias, Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego.